Hoy, buenas tardes. Hoy, la OTAN y el fuego amigo. Los antecedentes de la OTAN están sobre todo en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, en algunos tratados que se hacían, por ejemplo el Tratado de Washington, que es uno en específico que intenta frenar la carrera armamentística por algunos países de Occidente, sobre todo en el área naval, es decir, están implicados el Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. La idea del Tratado de Washington era evitar un segundo conflicto tan grande como el de la Primera Guerra Mundial, que obviamente no funcionó. Ya sabemos qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí hizo el Tratado de Washington fue permitir que, por ejemplo, Japón siguiera expandiéndose por Asia y también hacer que las fuerzas aéreas de los países implicados en el tratado se desarrollaran aún más. Mientras Occidente hacía tratados para limitar la capacidad militar de algunos países, como el Tratado de Washington, en Europa los países perdedores de la Primera Guerra Mundial intentaban recuperarse económicamente. No lo lograron en la mayoría de los casos y lo que sí desarrollaron fue una gran capacidad militar. Por ejemplo, Alemania, que fue uno de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, empieza a desarrollar una parte militar súper fuerte, sobre todo en la parte aérea. Y mientras tanto los rusos estaban realizando la revolución bolchevique. Más o menos durante 1922 a 1940 empezaron a organizar económica, industrial y políticamente todo lo que sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Contaba con un gran ejército que venía derivado del Ejército Rojo. Era una infantería enorme. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Alemania quiere expandirse por el resto del territorio europeo. Una de sus operaciones más famosas es la Operación Barbarroja. La idea es lograr invadir el territorio ruso, pero es detenido por el gran ejército de la URSS y tienen que retroceder al intentar entrar a Moscú. En este momento se declara una alianza entre Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí es cuando Churchill, Roosevelt y Stalin hacen un acuerdo para pelear contra la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial el desarrollo militar de las fuerzas aéreas fue muy importante y también ayudó muchísimo a desarrollar los sistemas avanzados de comunicación y de detección de estas aeronaves, sobre todo para evitar el fuego amigo, ya que existieron algunos casos, sobre todo por parte del Reino Unido. Cuando las naciones entran en guerra suelen utilizar la mayor cantidad de recursos que tienen posibles para ganar este conflicto, obvio, y esto hace parte del botín. Esto lo sabían los occidentales y es por esto que realizan una de las operaciones más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, llamada Paperclip. La idea es sacar de la Alemania nazi la mayor cantidad de conocimientos e investigaciones que se hayan desarrollado para uso militar y utilizarlos a su favor antes de que termine la guerra. Pero se sabe que no es solamente acceder a los conocimientos académicos o científicos, a los físicos y a los químicos alemanes y llevarlos a Estados Unidos, sino que también es necesario acceder a todos los conocimientos militares que había desarrollado la Alemania. En este caso, muchos de los que eran altos mandos de las Eche o los nachis fueron puestos después en altos cargos de la OTAN. Los rusos, que llevan peleando contra los alemanes casi desde 1941 a 1945, logran vencerlos entrando a Berlín. En este momento se da por finalizada la Segunda Guerra Mundial y tendrá lugar la conferencia de Yalta en algún lugar de Crimea. Se reunirán Churchill, Roosevelt y Stalin. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los ganadores, Rusia y Occidente, se dividirán el territorio alemán en 4 partes. Pero esto no durará mucho. Las 3 partes que hacían parte de Occidente, entre las cuales estaba Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se unificarán y formarán lo que conocemos como la Alemania Occidental. La parte que le había tocado a Rusia será la Alemania Oriental. Durante este tiempo, la política de los países occidentales se enfocará en la recuperación económica. Muchos de los políticos que habían hecho parte de los altos cargos en el periodo de guerras empezarán a promover una idea de unificación de los territorios, no solamente alemanes, sino también europeos. Es aquí cuando Ernesto Bevin, un sindicalista inglés que había trabajado al lado de Churchill, sobre todo en el área del desarrollo laboral en Inglaterra, empieza a promover una idea para la unificación militar en el territorio europeo, en teoría para defenderse de la amenaza del comunismo. Estas ideas llegan hasta las políticas de los Estados Unidos, quienes modifican algunas de sus leyes para poder integrarse militarmente a otros países, en este caso a Europa. Paralelamente a esto sucede la Declaración de Schuman para promover la unificación no solamente militar, sino económica en Europa.
Esta declaración intenta promover la producción del hierro y el acero de forma conjunta. De esta forma se podrían desarrollar varias armas militares sin necesidad de competir dentro de las naciones europeas. De esta manera comienza a dársele forma a lo que conoceremos más adelante como la OTAN y la Unión Europea. Siendo así que en Estados Unidos, como país depositario, se funda en 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como una alianza política para el desarrollo económico con un objetivo militar. Es decir, los que toman decisiones dentro de la OTAN no son los altos mandos, los generales o los capitanes, sino toman las decisiones los políticos. Y esto hace que se requieran instituciones, por lo que se firman los 14 puntos iniciales del Tratado de la OTAN. Queda así entonces fundada la OTAN, a la cual también se añadirá la Alemania Occidental. Se dice que la respuesta de la URSS ante esto fue el Tratado de Varsovia, pero esto ocurrió hasta 1955. Durante este periodo de tiempo, es decir, desde 1949 que se funda la OTAN hasta 1991 que cae la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es cuando se dice que existe la famosísima Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN continúa existiendo después de 1991. Pero el caso es que durante este tiempo es que también sucede la famosa carrera armamentística entre ambos bloques. La guerra de espías, la filtración de información, buscar cuál va a ser el movimiento militar del oponente. Esto sucedía sobre todo en la Alemania dividida. Durante el periodo de la Guerra Fría por parte de la OTAN era común desplegar a las fuerzas aéreas para disuadir cualquier tipo de amenaza o de ataque que pudiera existir por parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Este es el caso de la Operación Chrome Dome. Durante la Operación Chrome Dome en 1968 ocurrió el accidente de Thule, y es cuando un B-52 de los Estados Unidos se estrelló en territorio de Groenlandia, haciendo un desastre obviamente radioactivo, regando plutonio por todas partes. Bueno, y después de durar 2 horas grabando este video porque estoy nerviosa, es el primero, llega el momento de ponernos maniáticos. Y es que se pueden pensar varias cosas de esto. Que los Estados Unidos es fundamental o elemental para que exista la OTAN. Es decir, no solamente son los que dan la mayor cantidad de dinero junto con Alemania para que sobreviva la OTAN, sino porque también ellos son los que tienen el mando o el dominio de la parte tecnológica y de inteligencia para el funcionamiento de la OTAN. Es decir, los países que dan dinero, aunque den un porcentaje mucho más bajo, utilizan ese dinero para promover la inteligencia y la tecnología militar de los Estados Unidos para su uso o su desarrollo. No es la primera vez que los Estados Unidos esté intentando tomar territorio de Groenlandia, eso lo sabemos todos, ni tampoco la primera vez que esté intentando comprarlo, sino que sí lo ha usado constantemente, por ejemplo, para hacer ciertas demostraciones militares. Es decir, ¿por qué necesitaría en este momento comprarlo o tomarlo como suyo si dentro de la OTAN está también Dinamarca y por lo tanto estaría también el uso del territorio? Tiene bases militares en Groenlandia desde la Segunda Guerra Mundial. En realidad, si es solamente para uso militar, si es solamente con estos propósitos de defender su propio territorio, los Estados Unidos no necesitaría tomar a Groenlandia como suyo. Debe existir, por lo tanto, algún tipo de razón o motivo que sea sobre todo económico. Es decir, promover que el resto de los países que hacen parte de la OTAN, en este caso los de la Unión Europea, consuman o usen, en algún caso, más de lo que puede ofrecer los Estados Unidos militarmente hablando. Es decir, que en dado caso compren o tengan mayor cantidad o mayor necesidad de estos productos y servicios que ofrece Estados Unidos a través de la OTAN. Esto generaría la famosa balanza comercial que han exigido muchos presidentes de Estados Unidos ante la OTAN, porque aunque los países de Europa, si entran en guerra, una guerra interna con fuego amigo, entran en guerra con otro país de la OTAN, en teoría primero deberían existir acuerdos económicos según su misma carta o su misma tratado fundacional para que no exista un conflicto bélico. Por lo tanto, es muy probable que lo que se desarrolle en realidad es que la Unión Europea tenga que dar más fondos o utilizar más los productos estadounidenses que los europeos, los productos militares estadounidenses. Y esto haría un cambio en lo que está pasando con Ucrania. Es decir,
Cuando Estados Unidos retira la ayuda que le estaba dando a Ucrania en la guerra contra Rusia, la Unión Europea salió a defender a Ucrania y a decir que podían utilizar cierto armamento o cierta capacidad militar de Europa dentro del territorio ucraniano. Y esto hace que el consumo que existe de productos estadounidenses disminuya, pues es uno de los frentes que más usa en este momento el frente ucraniano, es uno de los que más usa recursos militares. Es decir, presionando a los países europeos que hacen parte de la OTAN, se podría acelerar el gasto militar que se tienen para ayudar o, digamos, estabilizar un poco la economía estadounidense. También es bastante particular ver que Estados Unidos dice que China y Rusia están tomando cierto control del territorio de Groenlandia. Lo que hay que ver es que lo hacen a través de tratados de libre comercio, es decir, del plan que usarían los Estados Unidos en su teoría económica. Tratados comerciales libres. Así en teoría es como entra China y Rusia a Groenlandia, no a través de la fuerza o el uso de las armas, lo que es contradictorio para el mismo planteamiento político que tienen los Estados Unidos. En algún momento Francia, cuando hizo parte de la OTAN, se vio limitada para el desarrollo de su energía nuclear y puso una especie de pausa. No se salió completamente, pero sí retiró parte de sus fuerzas militares. Esto hizo que Francia pudiera desarrollar lo que hoy es una de sus fortalezas, ¿no? Su capacidad nuclear. Ahora, puede ser posible que dentro de los Estados Unidos sea necesario desarrollar su capacidad tecnológica y para esto necesite el uso o presionar de cierta manera a sus socios de la OTAN, que son los que pueden consumir ese tipo de productos. Quiere que inviertan en estos. Es una de las apuestas que hace Estados Unidos en este momento. Ir hacia el lado de la tecnología, los drones, la IA, y por lo tanto necesita que exista una demanda de estos productos. Y puede ser por esto que está presionando a algunos de los países de Europa que hacen parte de la OTAN. Y bueno, toca decir lo que hay que decir. Suscríbanse si les gustó el vídeo. Muchas gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo. Gracias por la buena compañía y espero poder hacer más vídeos si les gustan. Gracias. Linda noche. Descansen mucho. Parece que no me lo supiera, huevón. Un puto en una motocicleta.